Muy bien, entonces, muy buenas tardes con todos, chicos, chicas, estudiantes triunfalinos. El día de hoy, quien les saluda es el profesor Manuel Reinaldo Cianca Puerta, profesor de Química de tercero y cuarto de secundaria. ¿Correcto? Bien. El tema de hoy que vamos a tratar es materia y energía, un tema ya recurrente que hemos explicado a fondo en las clases, pero que vamos a escudriñar un poco ya con ejercicios de aplicación, ¿no? Muy bien, entonces continuamos. Bien, nuestro primer ejercicio va a ser el siguiente. Dice, problema 1, señale la materia sin masa. Alternativa A, cuaderno. Alternativa B, lápiz. Alternativa C, borrador. Alternativa D, calor. Y alternativa E, agua. Bien, como podrás saber ya, querido estudiante, ya te he explicado que la materia puede presentarse en forma condensada o en forma dispersa. La forma dispersa no tiene masa y una de ellas es el calor, ¿no? Que también sabemos que es una forma de energía. Por lo tanto, la alternativa va a ser la alternativa D. Aquí dice, el cuerpo material o físico se caracteriza por tener masa y volumen. El calor es energía, no posee ni masa ni volumen. Ajá. Obviamente, la alternativa D. Muy bien. Vamos viendo, entonces el problema 2 nos dice, esto ya es un problema relacionado a clasificación de la materia. Recuerdan que les mencioné un cuadro, un mapa conceptual, disculpen, en el que les explicaba la división de la materia. Bueno, pues aquí lo vamos a aplicar. No es una sustancia simple. Alternativa A, oxígeno molecular. O 2, alternativa B, grafito, que está compuesto de carbono. Alternativa C, fósforo blanco, de 4. Alternativa D, bromo. Alternativa E, cal viva. Bien, entonces, ¿cuál va a ser? En el caso del oxígeno tenemos, pues efectivamente está solo hecho de átomos de oxígeno, ¿no? Ahora, en la alternativa E, nosotros estamos viendo ya dos elementos. Yo les dije que cuando ustedes veían dos o más elementos, ya no es una sustancia simple, es una sustancia compuesta, ¿cierto? Entonces ya de frente tú vas a marcar la alternativa E, ¿sí? Incluso aquí vamos a explicar un poquito más. La cal viva es una sustancia compuesta formada obviamente por oxígeno y calcio, ¿no? Y pues es susceptible a la descomposición mediante electrólisis, ¿no? Si aplicamos electrólisis, descomponemos el óxido de calcio, pues efectivamente en calcio y en oxígeno molecular. ¿Listo? Vamos avanzando ahora. El problema 3 nos dice el concepto que define mejor lo que es una sustancia química o especie química. ¿Qué es? A ver, vamos a analizar. Tenemos A, materia formada por una sola clase de átomos. ¿Será eso, cierto? Y yo recuerdo haber explicado que efectivamente una sustancia química puede ser sustancia simple o sustancia compuesta, ¿cierto? Ajá, entonces no es solamente formado por una sola clase de átomos. Seguimos. Ahora, alternativa B. Dice materia homogénea con una composición definida, atómica o molecular. Ajá. Y por lo tanto con propiedades específicas definidas y constantes. Eso sí que te recuerda a un concepto que te he explicado en clase, ¿no? Bien, este puede ser una buena candidata. Materia homogénea con composición variable y propiedades intensivas constantes. A ver, ¿será eso cierto? No todas las mezclas, no toda la materia homogénea como las soluciones tienen una fórmula química y eso no los hace una especie química. Entonces, no. Toda materia que puede ser homogénea o heterogénea, poco. Muchas clases de materia y entre ellas muchas no van a ser sustancias químicas, por lo mismo que van a estar compuestas de varias sustancias. Ahora, materia homogénea formada solo por átomos de una misma especie. Lo mismo que la A, no nos da ningún valor en cuanto al concepto. Por lo tanto, vamos a marcar la alternativa B. A ver, vamos a ver nuestra resolución. Sí, efectivamente, la alternativa B. Tanto las sustancias químicas como las mezclas homogéneas son materias homogéneas. Ahí estamos bien. Pero el primero se diferencia con que posee una composición molecular definida y con unas propiedades constantes a ciertas condiciones. Listo. Vamos resolviendo. Ahora el problema 4 nos dice lo siguiente. Dado los siguientes cuerpos materiales, ¿correcto? Tenemos en el apartado 1 agua pura. En el apartado 2 tenemos agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. En el
Apartado 3 tenemos ácido muriático, llamado también ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, disculpen. En el apartado 4 tenemos aire, en el apartado 5 tenemos agua potable, y en el apartado 6 tenemos lejía, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cuáles no corresponderán pues a sustancias químicas puras, no? El agua pura obviamente que sí, ¿no? El agua oxigenada, pues vamos a ver si es una mezcla diluida o si es tal cual peróxido de hidrógeno puro, ¿no? Ácido muriático es una solución, ¿cierto? ¿Qué más? El aire es una mezcla homogénea. El agua potable sí que será una mezcla también, ¿no? Aunque vamos a mirarlo porque puede contener algunos minerales, ¿cierto? Y luego en el caso de la lejía, pues el hipoclorito de sodio, ¿no? A ver, vamos a analizar eso sí con mucha calma. A ver, dice, sustancia química que tiene su símbolo o fórmula química, ¿cierto? Eso es en cuanto a las sustancias químicas puras. ¿El agua pura tendrá su fórmula? Claro que sí, es el H2O. En el agua oxigenada, ahí lo que te dije, a ver, cuidado, porque alguno dirá, el agua oxigenada es el peróxido de hidrógeno. Claro que sí, pero el peróxido de hidrógeno, en la presentación en la que lo encontramos, suele estar como mezcla, ¿sí? De agua, rebajado con agua. ¿El ácido muriático? Sí, claro. Ah, mira, ácido clorhídrico, como lo dije, ¿no? Entonces, va a estar diluido en agua, una vez más, ¿no? Si nos hubieran dicho ácido clorhídrico como tal, entonces sí, efectivamente sería sustancia pura. En el aire, bueno, nitrógeno, oxígeno, argón son los elementos que ya les he explicado en clase que forman el aire. Cuanto al agua potable, mezcla compleja, como les dije, va a contener algunos electrolitos, minerales, ¿no? No solamente es agua pura. Entonces, ¿cuáles son los que no corresponden? Efectivamente, ya lo adivinaste, es la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 no son sustancias químicas puras. Entonces, solamente el agua va a ser una sustancia química pura. Vamos avanzando. Ahora tenemos señalar verdadero o falso según corresponda para las afirmaciones. Una especie química tiene composición constante. Vamos a ver si es verdadero o falso. Todo compuesto es una sustancia química pura. El agua potable es un compuesto. Vamos a analizarlo también. Y el oxígeno, el cloro, el flúor, el bromo y el plumio son sustancias simples. Ajá, vamos a verlo. Entonces, vamos a analizar esto aquí por acá. A ver, ¿por qué sería esto? Bueno, en el caso del primer apartado tenemos una especie química que tiene composición constante. Claro que sí. Tiene su fórmula y no va a cambiar, ¿no? Es decir, a menos que la sometamos a una ecuación química, un proceso químico. Luego en el siguiente tenemos todo compuesto es una sustancia química. Eso sí es cierto. Sí, todo compuesto tiene que ser efectivamente una sustancia química. ¿El agua potable es un compuesto? No, no es un compuesto, es una mezcla. Es una mezcla homogénea. Ahora, ¿qué más? Recordemos que el compuesto ya tiene una fórmula química. El agua potable no tiene una fórmula química. Y el oxígeno, el cloro, el flúor, el bromo, ¿no? Y el otro elemento que ya lo mencioné son sustancias simples. Sí, porque tienen sus fórmulas químicas y además no están compuestos de otros átomos. Son solamente átomos tal cual, o sea, de un mismo tipo de átomo. Problema 6. Señale el elemento químico que no posee alotropía. Vamos a ver. Entonces, tenemos por acá el carbono en el apartado A, en el apartado B tenemos el oxígeno, en el apartado C tenemos el plomo, en el apartado D tenemos el bromo y en el apartado B tenemos el azufre. Recuerda, querido estudiante triunfalino, que la alotropía es una propiedad de la materia que hace que los cuerpos se presenten en diferentes estados. Me refiero, claro está, en que se puede encontrar en algunos lugares de un estado y en otros lugares en otro estado, ¿no? Un ejemplo claro, evidentemente, es el carbono, ¿no? Que lo podemos encontrar en forma de grafito o en forma de diamante, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuál crees tú que va a ser pues, el elemento químico que no posee alotropía, ¿no? Bueno, pues efectivamente será el cromo, ¿no? Tanto el carbono como el oxígeno, como el fósforo, como el azufre, son elementos que por teoría se conoce que tienen alotropía, ¿sí? Entonces el bromo no pertenece a ese grupo. Bien, son respuestas cortitas, pero es bueno que ya te vayas preparando con esto. Problema 8. Dadas las siguientes propiedades de la materia, vamos a ver, volumen, inercia, maleabilidad, ductilidad, conductividad
eléctrica específica e índice de refracción de la luz señalan las propiedades correctas. Vamos a ver cuáles son las propiedades específicas, propiedades generales, propiedades extensivas, ¿correcto? Propiedades químicas, propiedades específicas. ¿Cuál será? Entonces vamos a analizar esto, ¿no? Entonces tenemos que determinar si son específicas, generales, extensivas, químicas o específicas. Bien. Entonces para esto vamos a recordar que el volumen pues, es una propiedad de la materia que nos da una idea de cuál es la extensión de un cuerpo, ¿no? En el caso de, vamos a resolverlo. Entonces, en el caso de la conductividad eléctrica específica no depende de la cantidad del cuerpo material, porque la ductibilidad es una propiedad física de ciertos cuerpos materiales para convertirse en hilo. El más dúctil es el oro. Por otro lado, la maleabilidad es una propiedad física de ciertos cuerpos materiales para convertirse en láminas, ¿correcto? En láminas, y el más maleable evidentemente es el oro, ¿no? Entonces, ¿cuál vamos a marcar aquí? Bueno, va a ser la alternativa E, ¿sí? Efectivamente va a ser la alternativa E, porque en propiedades específicas tenemos la maleabilidad, el 4 la ductibilidad, ¿no? Que sí pertenecen, ¿no? Y luego el 5 y el 6 también son propiedades específicas por definición. La conductividad eléctrica y el índice de refracción. O sea que no importa la cantidad de masa que tengamos del material, va a seguir teniendo la misma conductividad y el mismo índice de refracción. Sí, cuidadito ahí. En cambio, el volumen y la inercia sí que dependen de la masa del cuerpo, ¿no? ¿Sí? Se recuerda esto, querido. Cuando es una propiedad específica, no depende de la masa. Cuando es una propiedad extensiva, pues sí va a depender de la masa. ¿Sí? Listo. Continuamos, problema 10, dice cuál no es un fenómeno químico. Y ya vamos recordando brevemente lo que es fenómeno químico y fenómeno físico, ¿no? Vamos viendo la disolución de azúcar en agua, será un fenómeno químico o un fenómeno físico. Fermentación de glucosa, fenómeno químico o físico. Igual, oxidación de hierro, la respiración y crecimiento de una planta. Vamos analizando entonces, ¿cuál es un fenómeno químico? Bueno, sabemos que la fermentación efectivamente es un fenómeno químico, es un proceso químico, una reacción química, fermentación. La oxidación se está formando un nuevo compuesto que es el óxido de hierro químico. La respiración, te lo expliqué en clase, que sí, efectivamente es un proceso químico. En cuanto al crecimiento de una planta, pues efectivamente también lo es. ¿Por qué? Porque la planta está aprovechando nutrientes para poder producir estructura corporal, ¿no? Para hacer crecer sus raíces, sus tallos, sus hojas, ¿no? Pues convierte sus alimentos en tejido, ¿no? Orgánico. Entonces, sí, efectivamente, no es un fenómeno químico la disolución de azúcar en agua. ¿Por qué? Porque el agua no está reaccionando con el azúcar, simplemente la estamos disolviendo. ¿Sí? Muy bien. Problema 10, ya vamos avanzando. ¿Cuál no es un fenómeno físico? Te preguntamos. Sublimación de la naftalina, separación de cloruro de sodio en el agua de mar, fundición de hierro, oscurecimiento de plata en presencia de oxígeno o ruptura de un vaso de vidrio. ¿Cuál no es un fenómeno físico? ¿No? Entonces, vamos a analizar. Efectivamente, la sublimación de la naftalina, eso sí es un fenómeno físico, porque solo es un cambio de estado. Si separamos el cloruro de sodio en sal y en cloro, entonces eso solo es electrólisis, ¿no? Eso solamente separa, no es un proceso químico. La fundición de hierro, peor, solamente es derretir el hierro en un horno, ¿no? No estamos cambiando la constitución. Oscurecimiento de la plata en presencia de oxígeno, sí, porque se está formando un óxido, ¿no? Formación de un nuevo compuesto, entonces sí, va a ser un fenómeno químico y no va a ser un fenómeno físico. Por eso es que estamos eligiendo la alternativa D. Y de hecho ahí lo dice, cuando la superficie de la plata se oscurece es por la formación de óxido de plata. ¿Sí? Problema 11 dice el concepto que define mejor un fenómeno de alotropía o alotrópico es sustancia que tiene diferente composición química. Fenómeno mediante el cual un elemento tiene propiedades diferentes. Fenómeno mediante el cual ciertos elementos pueden estar en 4 estados físicos a la vez. Fenómenos mediante el cual ciertos elementos en un mismo estado físico poseen 2 o más formas cristalinas o moleculares.
y la E, sustancias que poseen igual densidad. Obviamente es la alternativa D. ¿Por qué? Porque yo les expliqué que dependiendo de la forma en la cual un elemento, una sustancia estaba constituida internamente, las moléculas o los átomos, entonces formaba una red y esa red podía determinar la forma en cómo se iba a ver el material. Ejemplo, el carbono y el diamante. Muy bien, en el apartado 12 tenemos señalar la afirmación incorrecta respecto a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ¿no? La masa inercial de un cuerpo aumenta conforme aumenta la velocidad. B. La masa y la energía son interconvertibles. ¿Qué más? Permanece inalterable la ley de conservación de masa y la ley de conservación de energía en todos los procesos. La única constante en el universo es la velocidad de la luz y en procesos nucleares se comprueba experimentalmente la variación de energía que es igual a la variación de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Cuál será? Tú ya seguro lo sabes, ya sabes cuál es. Efectivamente, es la alternativa C. ¿Sí? Un momento. Entonces, sí, pues, ¿cuál será la respuesta a esta pregunta? Será la alternativa C, ¿no? Porque aquí no está permaneciendo inalterable la ley de conservación de la masa y la energía, ¿no? En todos los procesos. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo, además, que, pues, efectivamente, según la teoría de la relatividad, todos los fenómenos son relativos. La única constante es la velocidad de la luz. Su valor no depende del sistema de referencia, ¿sí? Entonces, no es que no cambie la masa y la energía, cambian, ¿no? De hecho, se transforma una en otra, ¿no? Entonces, ese es el fundamento de la teoría de la relatividad especial, ¿no? Tengan cuidado con esas preguntas porque les puede hacer fallar, ¿no? Bueno, continuamos ahora. Continuamos. Problema 13. Nos vemos por acá. Problema 13 ya es un problema de cálculo, nos dice determinar la cantidad de masa que al descomponerse genera 63 por 10 a la 20 ergios de energía. Nos dan como dato la velocidad de la luz en metros sobre segundo, que ya la conoces. Para esto recuerda que es igual a mc al cuadrado y por lo tanto pues vas a reemplazar. Ten cuidado porque los ergios tienen una equivalencia en los joules. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer por acá? Bien, para resolverlo vamos a aplicar la ecuación de Einstein. Para esto la variación de la energía es igual a 63 por 10 a la 20 hercios. Ahora tenemos la velocidad de la luz que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que también lo podemos convertir a centímetros fácilmente, porque sabemos que un metro son 100 centímetros, entonces nos quedará 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo. Con esto lo reemplazamos y hallamos cuánto vale efectivamente esa variación de la masa. Despejamos variación de la masa, delta B entre c cuadrado, y reemplazamos los hercios y los centímetros sobre segundo al cuadrado. La respuesta, como va a ser 10 al cuadrado, va a ser 10 a la 20, como el de arriba se cancela, y 10 al cuadrado va a ser 9. 63 entre 9, pues va a ser 7. Entonces ya tenemos ahí la variación de la masa que va a ser 7 gramos, ¿sí? Listo. Problema 14, la mezcla de agua salada, éter, agua azucarada y un trozo de hielo seco es quinario trifásico, quinario tetrafásico, hexario trifásico, cuaternario bifásico o quinario pentafásico. Para resolver esto, pues debes recordar la teoría de sistemas, que puede ser la cantidad de fases que tiene un sistema o la cantidad de componentes que tiene, ¿sí? Para eso vas a recordar eso que te expliqué en clase. Bien, vamos a resolverlo, vamos a graficar el sistema primero con un recipiente, vamos a colocar ahí el trozo de hielo seco, que es el CO2, ahí está flotando, es el de menor densidad. Luego tenemos el éter es un líquido, está ahí dibujado, y luego tenemos agua azucarada, agua salada y agua azucarada. Obviamente el agua azucarada y el agua salada se van a mezclar, de tal forma que va a quedar pues, agua, azúcar y sal mezclados según la fase. Entonces van a quedar tres fases: hielo seco en estado sólido, el éter con una densidad diferente y luego el agua, azúcar y sal formando una sola fase. Entonces nuestro sistema tiene tres fases. Ahora, ¿cuántos componentes tendrá? Bueno, habrá que contarlo. El dióxido de carbono es uno, el éter es otro, el agua es otro, el azúcar es otro y la sal es otro. Por lo tanto son 5. Por lo tanto tendremos un sistema trifásico y además será quinario. Quinario porque tiene 5 componentes que están ahí escritos. Y ya con para terminar nuestros problemas, uno bien interesante dice lo siguiente. Un protón interestelar posee una masa inercial de 2,08 por 10 a la 24 gramos.
si inicialmente poseía una masa de 1,67 por 10 a la 24 gramos, ¿a qué velocidad respecto a la luz está viajando? Sencillísimo. ¿Recuerdas la ecuación que te relacionaba la masa final con la masa inicial? Claro que sí, lo vimos en clase. Entonces vamos a resolverlo. Masa inicial, 1,67 por 10 a la 24. Masa final, 2,08 por 10 a la menos 24. Y la velocidad final no la conocemos, vamos allá. Resolviendo y aplicando la masa final es igual a la masa inicial dividida entre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad final sobre la velocidad de la luz al cuadrado, ¿qué nos da? Hay que reemplazar. Masa final vale 2,08 por 10 a la 24. La masa inicial va a ser 1,67 por 10 a la menos 24. Ahora, la C la conocemos, es la velocidad de la luz, ¿no? La podemos poner en las unidades que nos convengan, ¿no? Puede ser metros sobre segundo, ya depende de ustedes. Entonces, vamos a ver. Ahora, en este caso, como nos interesa ver qué tanto viaja respecto a la velocidad de la luz, no vamos a reemplazar la velocidad de la luz, sino que lo vamos a dejar en función de C. Por lo tanto, despejamos raíz cuadrada de 1 menos b entre c al cuadrado y pues tenemos igual a 0,8. Eso porque 2,08 entre 1,67 pues, nos va a dar lo que les dije, 0,8. O al revés, 1,67 entre 2,08 nos va a dar eso. Ahora, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Bien. Luego de eso nos queda elevarlo al cuadrado, ¿no? Para poder eliminar la raíz, ¿no? Entonces nos queda 1 menos la velocidad sobre c al cuadrado es igual a 0,8 al cuadrado. 0,8 al cuadrado, luego pasamos el 0,8 a la izquierda a restar, y lo pasamos a la derecha, esto de acá, y nos queda la velocidad final entre c al cuadrado igual a 0,36, de donde volvemos a sacar la raíz cuadrada y nos queda b entre c igual a 0,6. Despejamos la b y nos queda que la velocidad final es igual a 0,6 dc. ¿Listo? Entonces ya tenemos que la velocidad de nuestro cuerpo va a ser 0,6 veces la velocidad de la luz. Eso es el 60% de la velocidad de la luz, lo cual es una velocidad bastante considerable, ¿no? Y listo, hasta ahí chicos, espero que les haya quedado claro los problemas. Obviamente tienen que repasarlos, practicarlos, copiarlos, ¿no? Todo, para que les quede bien, bien comprendida la teoría, ¿no? Como estos ejercicios. Bueno, chicos, cuídense mucho, nos estamos viendo en clase. Chao.